Listo, chicos. Vamos a la segunda parte. En esta segunda parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer código. Yo voy a colocar por aquí mi navegador para que veamos los cambios. Voy a dejar aquí mi archivo Visual Studio Code, ¿sí? Para que lo podamos ver. Aquí tenemos entonces nuestros archivos. Los voy a dejar por aquí pequeñitos. Voy a abrir solo el frontend para que puedan ver si tenemos que venir aquí a hacer alguna cosa. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que voy a quitar todo esto que está aquí. Entonces, para poder hacer eso, voy al app component. Ese app component está aquí en source y voy a app y aquí en app component HTML. Yo aquí voy a coger todo esto y lo voy a eliminar. Listo, aquí le voy a colocar simplemente un título que diga app component. Lo voy a guardar. Entonces, todo lo que está atrás se va y queda app component. Listo, ¿qué es lo que yo necesito, chicos? Yo necesito crear varios componentes. Entonces, los componentes de diseño que ustedes deberían crear es el header, el footer y la parte central del contenido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Rápidamente yo voy a usar aquí la terminal, voy a usar la terminal de Visual Studio Code para lanzar los comandos del cliente. Entonces voy a crear un componente ng generate component. Y recuerden que cada vez que yo estoy creando algo es como si yo estuviera parado en el app. A partir del app es que se van a crear esos componentes, servicios, directivas, etcétera, lo que sea que podamos crear con el cliente de Angular. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir a crear una que se llame components. Components. Eso va a crear, después del directorio add, va a crear un directorio components. Luego le va a decir barra, porque quiero crear un otro directorio que se va a llamar layout, ¿sí? Que es diseño. Y luego, después del layout, quiero crear mi componente. En este caso quiero crear el header. ¿Listo? Entonces ahí le digo crear el header y le voy a decir skip test para que no me genere el archivo de testing. Me va a crear solo 3 archivos. Ahí le doy enter. Miren cómo él me creó entonces el directorio. Miren que me creó el directorio components. Aquí está el directorio components. Después del directorio components me creó el directorio layout. Ahí lo tenemos, el directorio layout. Y luego me crea el directorio header. Y dentro del header me crea todos los del header. ¿Listo? Listo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a coger este app component y le voy a colocar, voy a invocar aquí el componente de el header. ¿Por qué puedo invocar el componente del header aquí? Porque miren que cuando yo creé estos componentes, él también me dijo, mira, yo actualicé algo en el appmodule.ts. Entonces, ¿qué fue lo que actualizó? Miremos. Pues él agregó este header component, que fue el que nosotros creamos. Lo importó donde nosotros lo creamos. Miren, component, layout, header, header component. Y lo agregó aquí en la parte de declaraciones. Por eso es que en este momento, si esto no existiera aquí, esa referencia, yo no podría hacer esto. Decirle app, header, y al guardar, miren cómo aquí dice header works. ¿Sí? Ese header works, ¿de dónde viene? Del componente que creamos. Si ustedes miran aquí en el header.component.html, aquí está header works. ¿Sí? Entonces, listo, ahí tenemos el primero. Ya, ahí tenemos el primer componente. Yo voy a crear el segundo componente. El segundo componente va a ser con el mismo comando. Yo voy a crear el componente del footer, el mismo. Y me lo va a crear en el mismo lugar, en componentes, en layout y en el folder footer. Voy a darle enter y él me lo debería crear aquí, hermanito de header. Él ya lo creó. Vamos a ver. Cuando no se los actualiza, ustedes dan clic a este botoncito. Miren que ahí no lo actualizó. Debería haberlo colocado. Entonces le doy clic acá. Él ya lo actualizó, ¿sí vio? Y entonces ahora tengo el header y el footer como si fueran hermanitos. Son dos componentes. Y él me dice, mira, yo creé 3 archivos. ¿Sí? Los creé dentro de Components, Layout y dentro del folder Footer. Es verdad. Components, Layouts en el folder Footer. Ahí tenemos los 3 archivos. Miren, son estos 3 que están aquí. Y al final me dice actualicé el app module y le agregué algo. Entonces miremos que le agregó el app module. Lo mismo que hizo con el otro. Agregó el app footer. ¿Sí ven? Lo importó y luego lo colocó aquí como una declaración del módulo. Listo, ya tenemos el header y el footer. Vamos a mostrar entonces aquí el footer. ¿Listo? App-footer. Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Que aquí en la mitad voy a colocar aquí, por ejemplo, main, pero esto no va a ir. Aquí va a ir el contenido principal. ¿Sí? Y ese contenido principal
Miren lo que hay, ahí lo renderizó. Entonces, ese contenido principal va a ser que cada vez que yo aquí, ¿cómo se llama esto? En mi barra de direcciones, cada vez que yo tenga alguna navegación, por decir algo, barra saludo, o barra home, o barra contactos, ¿sí? Entonces, esto se mantenga y lo único que cambie sea el contenido principal. ¿Listo? No lo hemos hecho en este punto. En este punto lo único que hemos hecho es colocar el componente del header, colocar el componente del footer y ya, nada más. Vamos entonces en la siguiente parte, lo que vamos a hacer es que vamos a crear aquí eh, el, la etiqueta router outlet y a partir de esa etiqueta router outlet vamos a hacer que todos los componentes se rendericen ahí a través de una URL. ¿Listo? Vamos a dejarlo así cortitos, videos cortitos para que sean fáciles de entender. Entonces, nos vemos en el siguiente video, chicos.